Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. ¿Cómo están? ¿Preparados para una semana más? Pero cómo no, una semana más de Proteger, 9ª temporada. Querida audiencia y seguidores, hacemos periodismo de seguridad que se difunde por radio y medios digitales. Yo, quienes habla, Sergio Quiroga, mi productora musical, la señorita Luna Quiroga, el operador, el mejor de todos. ¿Cómo anda, mi querido Pancho? ¿Todo bien para esta semana? Bien, vamos ahí. Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas. Aquí, en Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.ias.org.ar. Y si no pueden hacerlo, como siempre les digo, no se hagan ningún problema. Ingresan a mi canal de YouTube, que es @proteger_Quisega. Ya que todos los programas son subidos a esa plataforma, Y también lo puede hacer a través de Facebook, Instagram, Twitter, iVoox, Spotify y demás. El teléfono de la producción, por si quieren ver un WhatsApp, es el 115-423-8476. Y si tienen alguna inquietud, puede ingresar a mi blog, que es www.quisega.com.ar, o el mail consultora@quisega.com.ar. Bueno, los entrevistados de la semana son los doctores David Bernstein y la doctora Virginia Greco. Más adelante les amplío. Continuamos con la columna de la señorita Sonia Snal, con las recomendaciones Proteger en la voz de Luna Quiroga, con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con la inteligencia artificial, con la columna del licenciado en periodismo Fernando Lescano, de los licenciados en seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo, del licenciado en seguridad ciudadana Adriana Ortigosa, y ahora la columna de la licenciada en Seguridad Pública, Micaela Jael Chávez. Como siempre, invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa, solamente tienen que llamar a la producción, no se les cobra nada. De igual modo, se le invita al personal docente, no docente y alumnos de IAS. Hablando de IAS, tenemos el 23º Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad, JOLASED, Jornadas Latinoamericanas de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Expo Seguridad 2026. Sigue abierta la inscripción, se va a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 21, 22 y 23 de abril de este año, en el Centro de Convenciones Palais Rouge. Así que apúrese, que está pronto a desarrollarse. Como siempre, agradezco a todos aquellos que envían saludos, recomendaciones, temas para que tratemos en el programa. Así que más adelante lo vamos a ir leyendo y vamos a ir agradeciendo. Bueno, ahora sí, ingresamos al área de la editorial, auspiciado por www.segulupa.com. Y primero vamos con el auspicio, mi querido Pancho, y después comenzamos con la editorial. La entrevista está auspiciada por segulupa.com. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. Gracias, Pancho. Bueno, la editorial se llama Medidas de Seguridad para andar seguro en bicicleta y está relacionada, con las entrevistas que hicimos, Y comienza así: salir a la calle en bicicleta es mucho más que trasladarse. Es elegir un estilo de vida, una forma de cuidar la salud, el bolsillo y también el ambiente. Pero esa elección tan positiva también exige responsabilidad, porque en la vía pública no estamos solos y la seguridad depende de cada uno de nosotros. En los últimos años, la bicicleta ganó protagonismo en nuestras ciudades. Cada vez son más los que la eligen para ir a trabajar, estudiar
o simplemente moverse. Sin embargo, este crecimiento también trae un desafío: convivir de manera segura con autos, motos, transporte público y peatones. El primer punto, y quizás el más importante, es la protección personal. El casco no es un accesorio, es una necesidad. Puede marcar la diferencia entre un golpe leve y una lesión grave. A eso se suman las luces, los elementos reflectivos, todo aquello que permita ser visto, sobre todo en horarios nocturnos o con poca visibilidad. Pero no alcanza solo con equiparse, también es fundamental respetar las normas de tránsito. La bicicleta es un vehículo, y como tal debe circular en el mismo sentido que el tránsito, respetar semáforos y señales, y utilizar las ciclovías cuando están disponibles. No se trata solo de evitar multas, se trata de preservar la vida. Otro aspecto clave es la conducta. Estar atentos, anticiparse, no usar el celular ni auriculares mientras se pedalea. Una distracción de segundos puede tener consecuencias graves. Señalizar las maniobras con las manos y mantener una distancia prudente con otros vehículos son hábitos simples que salvan vidas. También está el estado de la bicicleta. Frenos en buen funcionamiento, ruedas en condiciones, una cadena bien ajustada. No es un detalle menor, una falla mecánica en el momento equivocado puede generar un accidente. Y no podemos dejar de lado la seguridad frente al delito. Elegir recorridos iluminados, evitar zonas peligrosas y asegurar correctamente la bicicleta cuando se la deja estacionada son medidas básicas que ayudan a prevenir robos. En definitiva, andar en bicicleta es una libertad, pero también un compromiso con uno mismo y con los demás. Porque cada ciclista responsable contribuye a una ciudad más ordenada, más respetuosa y sobre todo, más segura. La próxima vez que te subas a una bicicleta, recordá que no solo estás pedaleando, estás formando parte del tránsito. Y en ese espacio compartido, la seguridad empieza por vos. Bueno, hasta aquí la editorial. Muy buena, felicitaciones nuevamente, producción. Muy buena la editorial, muy bien redactada, muy bien los contenidos. Así que bueno, mi querido Pancho, vamos con un tema musical, un temón, y vamos preparando el segundo bloque. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora viene la columna de la señorita Sonia Snall, docente e investigadora independiente en seguridad vial. Reside en Caleufú, provincia de La Pampa, y esta semana nos trae el siguiente tema: consumo de estupefacientes y la incidencia de estos en la conducción. Ahí, pegadito a ella, vienen las recomendaciones proteger en la voz de Luna Quiroga, quien continúa su ciclo sobre prevenciones para evitar estafas virtuales. Hola oyentes de Proteger, ¿cómo está Sergio? Un gusto para mí saludarlos y compartir una semana más junto a todos ustedes. Hoy haré referencia al consumo de estupefacientes y conducción. La conducción de vehículos, como se sabe, requiere atención, coordinación y capacidad de reacción constante. Sin embargo, el consumo de sustancias psicoactivas, también conocidas como estupefacientes, puede alterar gravemente estas capacidades, convirtiéndose en un factor de alto riesgo en la seguridad vial. Entre las sustancias más comunes vinculadas a la conducción se encuentran el cannabis, la cocaína y diversos fármacos sedantes. Todas ellas afectan el sistema nervioso central, aunque de distintas maneras. En el caso del cannabis, su consumo puede disminuir la atención, alterar la percepción del tiempo y la distancia, y reducir además la coordinación motora. Esto implica que el conductor puede reaccionar más lentamente ante situaciones imprevistas, como un frenado brusco o la aparición de un peatón. Por otro lado, la cocaína actúa como un estimulante, pudiendo generar una falsa sensación de seguridad, aumento de la impulsividad y conductas de riesgo. Un conductor bajo sus efectos
puede subestimar los peligros, conducir a mayor velocidad o tomar decisiones imprudentes. Además, también existen medicamentos legales como ansiolíticos o somníferos que pueden provocar somnolencia, mareos o disminución de la concentración. Por eso es fundamental siempre leer las indicaciones médicas antes del momento de la conducción. Desde el punto de vista de la seguridad vial, conducir bajo efectos de estupefacientes aumenta significativamente la probabilidad de sufrir o provocar un siniestro o un incidente. Diversos estudios han demostrado que el riesgo puede multiplicarse varias veces dependiendo de la sustancia y la cantidad consumida. En Argentina, la legislación es clara. Atención, la Ley Nacional de Tránsito número 24.449 prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, estableciendo sanciones que pueden incluir multas, inhabilitación para conducir e incluso consecuencias penales en caso de siniestros graves. En este contexto, los controles de tránsito han incorporado nuevas tecnologías, como por ejemplo test de drogas en saliva, que permiten detectar la presencia de sustancias en el organismo de manera súper rápida. Es interesante además comprender que el consumo de estupefacientes no solo pone en riesgo al conductor, sino también a terceros, por ejemplo, pasajeros, peatones y toda persona que circula en la vía. Además, no hay que naturalizar el consumo de estos antes de conducir, porque puede arrojar consecuencias graves. La prevención es la herramienta más eficaz. Evitar conducir bajo cualquier tipo de sustancia, planificar alternativas de transporte y fomentar la conciencia vial son acciones fundamentales para reducir riesgos. Como conclusión, les digo que la combinación entre estupefacientes y conducción es altamente peligrosa. La responsabilidad, la información y el respeto por la vida propia y ajena deben ser siempre la prioridad al momento de tomar el volante. Como todas las semanas, antes de despedirme, dejo aquí mis redes sociales. Instagram me pueden encontrar como Sonia Eduvial. En Facebook como Sonia Esnal. Hasta la próxima. Escucha Proteger. Prevenciones para evitar las estafas virtuales. Activa la autenticidad de 2 factores. ¿Qué es la autenticación de 2 factores? También conocida como verificación en 2 pasos, es una herramienta de protección de datos que ayuda a resguardar información personal. Esta opción permite agregar un nivel de protección adicional a tu cuenta en caso de que alguien robe tu contraseña o acceda a tu teléfono. Es una medida de protección adicional diseñada para garantizar que únicamente vos puedas acceder a tu cuenta. El sistema de autenticación permite demostrar que un usuario es realmente la persona que dice ser. Difícilmente alguien entrará a tu cuenta o intentará estafarte si activas la autenticidad de 2 factores. Así que anda a la configuración de tu navegador y activa la autenticidad de 2 factores. No brindes ningún dato personal. Es preocupante pensar que los estafadores pueden robar nuestra identidad. Debemos recordar que los estafadores digitales pueden usar las redes sociales o el correo electrónico para robar identidad o información personal. Tal vez, en alguna ocasión, alguien haya robado tu identificación sin que te dieras cuenta.
En el ciberespacio ocurre lo mismo, ya que los estafadores conocen la vía para el robo de identidad. Por ello, te recordamos no brindar ninguna información personal a través de mensajes o correos electrónicos. Una situación común es que un estafador se haga pasar por representante del banco y solicite tus contraseñas. Lo mejor en estos casos es no brindar datos personales y denunciar la situación en la entidad en la que ocurre. Si te ha pasado algo semejante, te recomendamos tener cuidado y advertir a otras personas sobre una posible estafa. Los defraudadores operan de muchas formas, por lo que hay que permanecer atentos frente a supuestos vendedores o asesores financieros. No ingreses en sitios por medios de enlaces que llegan por correo electrónico. Los estafadores digitales operan de muchas maneras. Una de ellas es mediante el envío de enlaces por correo electrónico. La suplantación de identidad o phishing es un intento de robo de información personal o acceso a cuentas mediante correo electrónicos. Este tipo de estafa opera a través de mensajes, anuncios o sitios engañosos que se parecen a los reales. Un correo electrónico de suplantación de identidad puede ser similar a uno procedente de tu banco y puede solicitar información privada sobre tu cuenta bancaria. Es posible que los mensajes o el contenido de suplantación de identidad soliciten información personal o financiera. También pueden solicitar que hagas clic en vínculos o descargues algún software. Sin embargo, el phishing operan de muchas maneras diferentes. Pueden hacerse pasar por un banco o una organización de renombre, pero también pueden comunicarse en nombre de un familiar o conocido. Soy Luna Quiroga, hasta la próxima semana, estimados oyentes. Escucha, proteger. Gracias Sonia y gracias Luna. Bueno, ahora viene la entrevista de la semana. Es la que hicimos con el doctor David Bernstein y la doctora Virginia Greco. Son socios fundadores de la Asociación Civil Movilidad Activa y Sostenible. Con ellos hablamos sobre las ventajas que tiene el uso de la bicicleta, tanto para nuestra salud, el ordenamiento del tránsito y el cuidado del medio ambiente. Sobre las medidas de seguridad que debemos tomar al utilizar una bicicleta en una gran urbe, sobre la utilización de las ciclovías y la internalización de la cultura del ciclismo para generar respeto mutuo entre ciclistas y los conductores de motovehículos y automotores. Sobre la presentación de su proyecto de ley llamado Sobrepaso Seguro del Ciclista en la legislatura porteña y otros temas más. Cuando quiera Pancho, comenzamos a escuchar. Bueno, muchísimas gracias David y Virginia por presentarse en este programa que se llama Proteger, un programa de radio que se inició ya hace 9 temporadas, donde comenzamos a dar recomendaciones, consejos a la ciudadanía para que evitara hechos de inseguridad de cualquier tipo y lograr una mejor calidad de vida. Bueno, y después comenzamos a tomar recomendaciones de profesionales destacados de acuerdo a sus distintas especialidades, ¿no? En este caso, ustedes han creado una asociación civil para ciclistas, se llama Asociación Civil Movilidad Activa y Sostenible, que es para quienes usamos la bicicleta como medio de transporte o deportiva o terapéutica, o como quieran llamarlo, es buenísimo, ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente David y Virginia. Así que, socios fundadores de la asociación que he nombrado, cuando quieran comenzamos esta hermosa charla. Comience el que quiera, o sea que no, si querés vos David o vos Virginia, cuando quieran. Gracias Sergio por la invitación, ante todo, muy amable, un gustazo participar de tu programa. Bueno, sí, ya hacía tiempo que quería entrevistarlos, pero bueno, están ocupadísimos con sus tareas, ¿no? Tareas laborales, así que bueno, muchas gracias también por el esfuerzo que ponen de manifiesto en presentarse hoy acá con nosotros. Así que, bueno, ¿cuál fue el motivo de crear esta asociación civil
movilidad activa y sostenible. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué función cumple? ¿Qué finalidad tiene la asociación? La asociación tiene un lema, que es nuestra bandera: en una bici a una vida. Sí. Creo que lo dice casi todo. El objetivo, quizás uno de los objetivos más importantes de la asociación, es, en materia de la problemática del tránsito, salvar vidas. Sí. Los activistas del ciclismo, por supuesto, tratamos de incentivar, y también de nuestra asociación, incentivar el uso responsable de la bicicleta, motivar la utilización de la bicicleta, porque entendemos que el mundo, las grandes ciudades, las grandes metrópolis, Buenos Aires, como todas las ciudades de nuestro país y también del mundo, Sí. se están moviendo con 3 ejes, que es mayor uso de bicicletas, más bicicletas, menor uso de automóviles y más y mejor transporte público de pasajeros. Estos son los 3 ejes de las grandes metrópolis en el mundo, y Buenos Aires, sin dudas, es una gran metrópoli. Exacto. Entonces, entendemos que es por ahí. La bicicleta, más allá de lo saludable para todos, más allá de lo limpia que es para el medio ambiente, para toda Claro, la situación sí, ambiental, eso te iba a decir, sí, el cuidado del medio ambiente. todo el medio ambiente, por eso la asociación civil es movilidad activa y sostenible. También tiene todo un tema en cuanto al tránsito seguro. En Argentina puntualmente fallecen 6.300 personas por año, lamentablemente, por siniestros viales. Sí. Y esto es porque realmente, primero porque se respetan un poco las normas de tránsito, y también porque, hay que reconocerlo, cada vez hay más y más automóviles. Son millones de automóviles, las calles son las mismas. Y la verdad es que el tránsito colapsa. No nos pasa a nosotros en Argentina, esto pasa en todo el mundo. El tránsito colapsa. Sí. Es un infierno transitar, y se convierte en un peligro para automovilistas, peatones y por supuesto también para los ciclistas. Claro. Entonces, dicho esto, el uso de la bicicleta es una gran solución también para el problema del tránsito. Porque el espacio que ocupa un auto es enorme y el espacio que ocupa una bici es chiquitito. Bueno, y como digamos, para redondear los 3 ejes que hablamos, que lo repito porque es la fórmula mágica, fórmula mágica: más bicis, menos autos y más y mejor transporte público. Cuando hablo también de transporte público, es un tema importante, porque la accesibilidad para todo el mundo es necesaria. No hace falta que una mamá que esté embarazada tenga su propio auto. Si hay un buen transporte público, una mamá embarazada puede viajar en un subte o en un colectivo, o una persona anciana, lo mismo, puede viajar en un transporte público si el transporte fuera seguro, tiene frecuencia, como digo, vuelta de nuevo, más y mejor transporte público. Entonces, bueno, entendimos con esta idiosincrasia lo que debería ser el tránsito y la vida en la ciudad. Ok, está bien. ¿Qué opinás, Virginia? ¿Qué opinás de las ciclovías en la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Podrían mejorarse? Perdóname que te mandé la pregunta. Sí. Igual me gustaría agregar, porque David decía que hay más autos, pero también hay más bicicletas, y hoy somos un montón de personas que elegimos el medio de transporte, y que ya la bicicleta también es un actor del tránsito. Un nuevo vehículo, entonces el tránsito tiene que un poco adaptarse a los nuevos actores, a que debe haber un poco
espacios seguros como las ciclovías y tampoco que haya, bueno, violencia vial, que es otro de los temas por los cuales también estamos siendo activistas, ¿no? Por lo que sucede en las calles, los siniestros, los autos que te pasan muy pegados, los colectivos, los camiones. Tenemos que aprender a convivir. La ciclovía es un espacio seguro para cualquier persona y además es muy inclusiva porque hoy hay personas corriendo, los runners, hay personas en silla de ruedas también. Eso es muy importante porque las veredas en la ciudad, sabemos, no se puede transitar cómodamente, ni con un coche, tampoco una madre. Entonces son un espacio seguro que para muchos es un espacio menos para un auto estacionado, pero para muchos otros es un espacio seguro para transitar y poder moverse, el derecho a la movilidad. Todo lleva su tiempo. Vos sabés que Sí. cuando apenas se inauguraron las ciclovías, yo iba por la avenida Corrientes, antes de Callao, viste que está la ciclovía del lado izquierdo, Sí. y doblaba, ni me fijaba, viste. Ahora estoy viendo más ciclistas. Entonces, Sí. y por ahí me pasan finito a mí, al coche, pues yo, a pesar de que voy, porque ellos van bien por su carril, ¿no? Entonces ahora cuando voy a doblar a la izquierda, cuando voy por corriente y voy a doblar por la izquierda, ya giro el cuello, ya me estoy dando cuenta que Sí. estoy introduciendo esa cultura, ¿viste? De cuidar al ciclista, ¿no? O sea que de a Sí, poco, es como estar atento. Es sí. estar atento como cualquier vehículo, hasta cuando uno camina tiene que estar atento a la hora de cruzar la calle. Eh, pero bueno, los automovilistas, algunos... Igual hay mucho respeto, hay otras personas que son más respetuosas, como que sí está la mala de situaciones que uno puede pasar, pero también hay gente que te cede el paso, como que hay una buena convivencia, no todo es tan malo. Bueno, yo creo también la problemática es que muchas personas que eh, inician manejando vehículos automotor sin haberse subido jamás a una bicicleta. Va a ser muy duro que entienda qué se sufre cuando qué impedimentos a veces tiene uno de andar en bicicleta, ¿no? Porque yo lo digo ahora, como ahora me pongo en el lugar del ciclista y frenar y volver a iniciar la marcha es duro, ¿no? Es duro, sí. O sea, de cero a volver a iniciar la marcha en la bicicleta cuesta un poco. Y eso es lo que no saben, ¿viste? Aparte, los frenos de la bicicleta, por más que tenga disco, y no es como que clavar los frenos de un coche. Yo creo que es mutuo, va a ser mutuo, ¿no? Vamos a tener que ir imponiendo esa cultura del ciclista de a poco, va a llevar un poco de tiempo. Es así, con Virginia hablamos muy seguido de que la idea, ojalá, pueda existir armonía entre los automovilistas y los ciclistas, y es un tema cultural, como bien decís. Sí. Yo entiendo que comparto 100% lo que decís, Sergio. La enorme mayoría, inmensa mayoría de los automovilistas no tienen ni idea de lo que es andar en bicicleta. Sí. Entonces, cuesta mucho tener empatía con los ciclistas y cuesta mucho ponerse en lugar de los ciclistas. Esto, bueno, va a generar todo un trabajo de autoridades, periodístico, de ONGs, de asociaciones civiles, bueno, un tema cultural, el Congreso normativo de leyes, para tratar de alguna manera, llegar a esta convivencia en armonía en las calles, ¿no? Entre automovilistas y ciclistas. Sí. ¿Cuáles son el equipo de seguridad más importante para un ciclista? Yo creo que, porque hoy dicen que hay que usar chalecos, bueno, las luces infaltables. Sí. Creo que a la hora de pensar en equipos, no, más bien pensar en los accesorios necesarios, que a veces el chaleco no es necesario, sí hacerse ver y estar en comunicación me parece importante también con el resto del tránsito. Mirarse y decir, bueno, a ver quién pasa, viste, como ese arreglo cuando llegas a una bocacalle y te mirás con el automovilista y como
con la mirada decidimos saber quién pasa. Entonces, me parece que la comunicación es mucho más importante, hacerse ver, Sí. luces, y después hay un montón de otras cosas, como el timbre, que está bueno, pero bueno, también uno tiene la voz, entonces puede decir como cuidado, como ir llamando atención por ahí a los peatones, o el boy. Yo utilizo mucho el boy, que es un término gastronómico, entre los mismos ciclistas también, porque a veces un siniestro puede pasar y me pasó hace poco, lo confieso, porque me despisté 2 segundos porque vi a un policía arrestando toda una situación, y cuando volví al eje, que fueron 2 segundos, me choqué con otro ciclista. Fue una caída normal, que puede pasar, porque riesgos hay en la calle, tenemos que ser conscientes de eso. El tema es la velocidad, por ejemplo. No es lo mismo que choquen 2 ciclistas, que caigan y ni siquiera se raspen porque salí bien, por ejemplo, un automóvil excediéndose de velocidad. Sabemos que los autos, los camiones son un arma, pueden quitar vidas. Sí. Entonces, también tener conciencia de los vehículos que conducimos. ¿Auriculares, sí o no? No, porque perdés la noción del espacio. Podés tener mucho más ágil la vista, pero es necesario estar atento al tránsito sin auriculares. Está bien. Sí, Y sí. un buen- En su momento se hablaba, perdón, Sí. años atrás, del peatón tecnológico, y eso era bastante crítico. Así que imagínate, ciclista tecnológico, no va, tiene que estar, como dice Virginia, con los sentidos a pleno. Sí. Conectado con todo el ambiente, ¿no? Sonoro y visual. Sí, tal cual. Sí. Está bien. Y un buen casco, ¿no? Rodilleras, Sí. coderas, para codos, no. No. Un buen casco. No es necesario. No. Reflejos, diría yo. O sea, sí, hay habilidades con la bici, gente que hace, o sea, se va a las montañas y hacen saltos con la bici, como cualquier habilidad, como por ejemplo Maligno, que fue conocido por ser campeón BMX. Hay habilidades en las que sí, obviamente se utilizan, pero en la calle, y sucede otra cosa, que también, que cuando ven al ciclista muy quizás resguardado, es como le pasan mucho más cerca, porque piensan que no le va a pasar nada, y no. Tenemos, por más de que usemos casco, rodilleras, luces, está nuestro cuerpo, ¿no? Eso no nos limita de que nos pueda pasar algo. No es una barrera o una capa de superhéroe. Está bien. Para quienes les interese asociarse a la asociación de ustedes, ¿tienen una página, un mail, un teléfono? ¿Quieren pasarlo ahora? Sí. La asociación es de alguna manera una ONG Nobel, ¿no? Claro. Tenemos apenas un año y piquito de la fundación. Sí. Y estamos, digamos, trabajando duro para justamente la motivación, incentivación del uso de la bicicleta, defensa de los derechos de los ciclistas, pero estamos todavía en formación. Buenísimo tu, digamos, inquietud de incorporar manos amigas y ayuda de lo que serían nuevos socios. Tenemos un Instagram donde pueden contactarnos con todo gusto, que es Movilidad Activa y Sostenible. Así que gracias por la invitación. Ok, vos sabés que veía una serie de Dinamarca, ¿no? Hace mucho tiempo, fueron varias temporadas, no me acuerdo ahora cómo se llama, la primer ministra, una señora, ¿no? De Dinamarca, se iba en bicicleta al trabajo, en bicicleta, ¿eh? Y bueno, obviamente, Europa, ¿viste lo que es? Dejan la bicicleta ahí, la pueden dejar 2 o 3 días, 4 días, 5 días, y no pasa nada, ¿viste? No pasa nada. Hoy en día acá pasás por un barrio jodido con una bicicleta buena, de marca buena, y
tenés un hecho, viste, que te puede damnificar de robo, Sí. te puede victimizar de robo, tenés que andar, hay que saber también por qué lugares andar. Sí. Sí, ese es otro de los temas también, la inseguridad que obviamente nos toma a todos, vicio o no vicio. Sí, es verdad que, bueno, la bici es un objeto, bueno, en pandemia hubo muchos robos, aumentó el robo porque, bueno, todo el mundo empezó a andar en bicicleta y es tan fácil también porque vas pedaleando y te pueden pegar una patada, una Claro. moto o del auto bajarse, como situaciones que sí, pero bueno, es algo le puede pasar a cualquiera, es un tema general más allá del tránsito. Sí, 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 no, y en este programa también dimos recomendaciones, he dado recomendaciones para usar la bicicleta y ser más segura. Por ejemplo, viste, los puentes, subirlos caminando, bajarlos caminando por la veredita, no, tratar de no cruzarlos. Acá hay muchos puentes que, yo vivo en Vicente López, viste, los puentes de Panamericana son angostísimos, viste, la veredita es para una persona y media. Y hay que tratar de subirlo y bajarlo, ¿no? Tratando de no, de que, claro, es como decís vos ahí, Virginia, te pasan los coches finitos. Y he visto muchos ciclistas, che, Sí, enojados, ¿eh? Hay muchos ciclistas enojados discutiendo con el conductor del vehículo, ¿viste? Porque por ahí frenó de golpe y el ciclista que viene atrás, yo hasta en eso tengo cuidado, ¿viste? Cuando yo voy manejando y sé que viene un ciclista, miro el retrovisor del derecho, cuando sé que viene un ciclista por la derecha mía, y le dejo, ¿viste? Un pasillito para que pase la bicicleta, porque me doy cuenta, ¿viste? Pero hay algunos que sí, no, se justamente pegan al nosotros, cordón. sí, estamos pidiendo por el proyecto de sobrepaso seguro al ciclista, que cualquier vehículo que pase por el lado de un ciclista tiene que tomar una distancia de 1,5 metros para primero, bueno, no desestabilizarlo y hacerlo caer, Claro, y bueno, y también que el ciclista no pierda la vida. Bueno, hace poco también se viralizó una imagen de un auto que abrió una puerta, justo el sí, colectivero llegó a frenar y no lo mató, pero sí, también digo, ese es otro tema, pero sí, sobre todo en la velocidad y la distancia. Bajar la velocidad, tomar distancia. Y bueno, presentamos ante los legisladores. David, que está en la parte más legal de lo que es el proyecto, lo puede explicar. Y para informar, ante la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, apoyamos desde nuestra asociación la presentación del proyecto de ley, su proyecto de ley de sí. sobrepaso seguro a ciclistas, conocido coloquialmente como la ley de 1,5 metros, porque lo que esta ley justamente plantea, este proyecto de ley, es este respeto del sobrepaso lateral de los ciclistas, dejando este margen o respetando esta distancia de 1,5 metros para no pasarlos finitos. Como vos dijiste, creo que 3 o 4 veces te las conté. Dije, bueno, ya nos va a dar el pie, Sergio, para hablar del proyecto de ley. Lo nombraste Sí. innumerables veces. Pasar finito de ciclista. Un temón esto de el sobrepaso finito que cuesta vidas. Lo estamos acá hablando con, digamos, lenguaje sencillo, coloquial, pero es dramático la situación. Sí, sí, De sí, sí, hecho, sí. una de las integrantes y socias fundadoras de la Asociación Movilidad Activa y Sostenible perdió una hija por esta Ah, situación de no respetar esta distancia de sobrepaso lateral con un ciclista. Es claro, enorme el problema de sobrepasar, repito, como vos decías, vulgarmente o coloquialmente, sobrepasar finito al ciclista. Es claro. peligrosísimo. Claro, es como que el conductor se tiene que hacer o imaginarse una ciclovía imaginaria a su derecha para dejarlo pasar al ciclista, ¿no? Ujú. Y como mismo toma distancia a la hora de pasar por al lado de un auto, de un Claro, colectivo, es que no tienen respeto o no tienen conciencia de eso. Eh,
pero bueno, nosotros decimos que por ahí los automovilistas están más preocupados por no rayar el auto o no chocar con otro automovilista que tirar a un ciclista. Es como, bueno, te pasé y te tiro, así tan es fuerte, pero es lo que pensamos a la hora de... Hay siniestros que por ahí el auto justo no te vio, pero hay otra Puede gente pasar, que puede pasar, sí. otras personas que son malvadas. O, bueno, ni hablar personas alcoholizadas. Sí, no. Es como que hay diferentes situaciones. Bueno, David, ahí me está diciendo producción que estamos llegando al final de la entrevista. Vieron que el tiempo pasa volando y ni empezamos, Sí. pero bueno, el tiempo, viste, es tirano, como dicen. Así que David, Virginia, les agradezco muchísimo Muchas gracias. esta participación enriquecedora con los conocimientos que ustedes tienen, ¿no?, sobre el ciclismo. Este programa sale el martes a las 10:30 de la mañana. Una vez que sale y que se estrena, yo le mando todos los links para que puedan verse, escucharse, gustarse, como ustedes lo quieran llamar. Así que, Genio, bueno, genio total. Muchas gracias. gracias. De verdad. Creo que han estado cómodos, así que me voy contento, ¿eh? Un 10, Sergio. Perfecto. Un gustazo. Genio Chao, total. hasta un abrazo a la distancia y muchísimas gracias, David y Virginia. Gracias. Gracias. Seguimos en contacto, por supuesto que sí. Sí, cuando quieran. No Sí. va a ser la primera vez que los voy a llamar, ¿eh? Miren que soy medio intenso. Gracias. Bueno, y te invitamos a las pedaleadas también. Dale, nunca fui a una Sí. pedaleada, soy soy muy solano cuando ando en bicicleta. Me encantaría. Ahí, Bueno. ahí por el río veo que andan de a 20, de a 30, ¿viste? Sí. Listo, ahí está. Dale. Cientos somos, ya somos cientos. Así que está ¡Epa! bueno. Me encantaría, Sí. me encantaría. Bueno, chaucito, ¿eh? Hasta Bueno, luego. chao, buenas tardes. Chao, Que hasta terminen luego. bien el día. Gracias. Gracias. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias David y gracias Virginia por su presentación en este programa. La verdad, dos genios, ¿eh? Muy buena la entrevista. Bueno, ahora le toca el turno a Inés y Alfredo. Son dos personajes creados con la inteligencia artificial y esta semana van a exponer sobre ¿a qué le llamamos tatuajes tumberos? Interesante tema. Cuando quiera Pancho comenzamos a escuchar. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa si la piel no es solo piel, sino un lienzo? Un lienzo para un lenguaje que muy pocos entienden. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de unos tatuajes que son mucho, pero mucho más que simple tinta. Son en realidad un código de supervivencia que nació en el encierro. Bueno, para arrancar, vamos a lo básico. Para poder entender todo el significado que tienen, primero hay que saber exactamente de qué estamos hablando y de dónde sale este término tan particular, ¿no? Y es que el propio nombre ya nos dice casi todo. Tumbero viene del lunfardo tumba, que es como se le dice a la cárcel. Así que desde el vamos, entendemos que estos tatuajes están totalmente ligados a ese contexto, a la vida en confinamiento y a los códigos que se manejan ahí adentro. Bien, ya sabemos qué son. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hacen? Y acá es donde la cosa se pone, bueno, bastante más cruda. Nos revela muchísimo sobre el ingenio y la necesidad en un lugar tan, pero tan restrictivo. Ok, y acá hay que olvidarse por completo de lo que conocemos como un estudio de tatuajes. Nada que ver. Las herramientas son, bueno, lo que se encuentre, lo que se pueda fabricar. Estamos hablando de cosas tan simples como agujas, pedazos de alambre, la tinta de un bolígrafo cualquiera y hasta motores que sacan de afeitadoras eléctricas para armar una máquina improvisada. La creatividad, o más bien la necesidad, es total. Lógicamente, el resultado tiene una pinta muy particular, ¿no? Las líneas son gruesas, bastante toscas, la estética es, digamos, cruda. Pero ojo, más allá de cómo se ve, el verdadero problema es la falta total de higiene. Esto representa un riesgo gigante y abre la puerta a infecciones que pueden ser muy, muy graves. Y acá es donde la historia da un giro clave.
Ya hablamos de lo físico, de cómo se hacen. Pero el verdadero poder de estos tatuajes no está en su apariencia, sino en lo que dicen. Son, literalmente, un lenguaje. Claro, con todos los riesgos, el dolor, la pregunta cae de maduro. ¿Por qué alguien se sometería a algo así? O sea, ¿por qué hacerse un tatuaje que te puede enfermar y que estéticamente es tan rústico? Y la respuesta es increíblemente simple, pero a la vez muy profunda. No es decoración, para nada. Es un código. Se trata de llevar un mensaje grabado en la piel, un mensaje que solo puede ser leído y entendido por quienes forman parte de ese mismo mundo. Y ese código puede decir un montón de cosas que son vitales ahí adentro. Desde a qué grupo perteneces o qué lugar ocupas en la jerarquía, hasta qué delitos cometiste, cuánto tiempo te queda de condena o a quién le sos leal, ya sea tu familia, tu barrio o tus creencias. Ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos para que esto quede más claro. Porque es al empezar a decodificar los símbolos cuando esta idea de un lenguaje en la piel realmente cobra vida, se vuelve algo tangible. Es casi como tener un diccionario dibujado en el cuerpo. Por ejemplo, una lágrima puede estar contando una historia de asesinato o la pérdida de alguien importante. Una cruz puede ser un símbolo de fe, sí, pero también de protección o de luto. Cada dibujo, cada nombre, cada arma tiene un peso y un significado que va mucho más allá de lo que parece a simple vista. Entonces, al final, lo que estamos viendo no es solamente un conjunto de símbolos sueltos. Lo que vemos es cómo se construye una identidad en un lugar donde justamente lo primero que se intenta borrar es la identidad de cada uno. Y con esto llegamos al punto central de todo. Un tatuaje tumbero no es algo que se elige así nomás. Es una marca que te define, que dice quién sos dentro y muchas veces también fuera de la cárcel. Es básicamente tu biografía escrita sobre la piel. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Si la piel puede ser un lienzo, entonces los tatuajes tumberos no son solo dibujos, son crónicas. Crónicas de vida, de supervivencia, de lealtades, de violencia. Son historias contadas en el lenguaje más íntimo y permanente que puede existir. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora es el turno de la columna del licenciado en periodismo Fernando Lescano, quien también es técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Esta semana nos trae el siguiente tema: la importancia sobre la señalización en el ámbito laboral. Cuando quiera, Pancho. ¿Qué tal, amigos de Proteger? Les habla Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. La clase de hoy va a tratar sobre la importancia de la señalización en el ámbito laboral, algo importantísimo y clave en el momento de ejercer nuestra profesión como preventores. La señalización de seguridad es una herramienta fundamental dentro de la prevención de riesgos laborales, ya que permite advertir, informar y orientar a los trabajadores sobre los peligros presentes en su entorno. Su objetivo principal es reducir la probabilidad de accidentes, facilitando la identificación rápida de riesgos y las acciones que deben tomarse para trabajar de manera segura. En los lugares de trabajo, la señalización, por ejemplo, permite advertir sobre riesgos o peligros existentes, indicar obligaciones de seguridad como el uso de elementos de protección personal, los famosos EPP, señalar prohibiciones para evitar conductas peligrosas, identificar salidas de emergencias y vías de evacuación. Cuando las señales son claras, visibles y correctamente ubicadas, contribuyen a mejorar la cultura de prevención dentro de las organizaciones. La seguridad no depende solo de normas o procedimientos, sino también de la conciencia de cada trabajador frente a los riesgos. Una señal puede parecer simple, pero su función es proteger vidas, promoviendo la prevención y la seguridad laboral. La importancia de la señalización en el ámbito laboral. La señalización en el lugar de trabajo es esencial para informar sobre riesgos y procedimientos, ayudando a prevenir accidentes.
una señal clara en el lugar claro y preciso puede prevenir un accidente y salvar vidas. ¿Cuál es la señalización de peligro? Bueno, alerta sobre riesgo, por ejemplo, tenemos el triangulito de color amarillo con el signo de puntuación de admiración para abajo. Eso significa peligro. La obligación, el cartel de señalización que indica obligación, bueno, el circulito redondo con un casco blanco de fondo. La señalización de prohibición, por ejemplo, el cartelito de prohibido fumar. Y así podemos seguir con otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos la señalización de evacuación. Por ejemplo, tenemos el ejemplo claro, seguramente lo habrán visto en algún shopping, en algún centro comercial, en algún edificio, que es el cartelito de color verde con el hombre caminando hacia una puerta que dice salida de emergencia. La señalización del peligro eléctrico, por ejemplo, tenemos el cartelito de color amarillo, el triángulo de color negro, de borde, el contorno de color negro, y en el centro un rayo, como indicando riesgo eléctrico. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. La clase se trató sobre la importancia de la señalización en el ámbito laboral. Concientización es igual a prevención. Muchísimas gracias por la posibilidad de darme a conocer a través de este programa, conducido por el licenciado Sergio Quiroga. A todos los oyentes y a todos los colegas, gracias. Los saluda Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene en seguridad, especializado en la industria automotriz. Nos vemos la próxima. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Fer, por tu columna. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en seguridad, Abel Nuxio. Esta semana nos trae el siguiente tema, que en realidad es un análisis sobre posibles causales que habrían llevado a Maitena a terminar con su vida. Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Termina Abel y ponemos un poco más de música, ¿puede ser? Dele, vamos. Buenos días, gente linda de Proteger, buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en seguridad, Abel Nuxio, y como todas las semanas les traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y hoy el tema a tratar, la muerte absurda de esta pobre nena, Maitena. Y para entender un poco quizás lo que lleva a esa situación con nuestros jóvenes, lo tengamos que remontar a mediados de la década del 90, cuando se comienza a hacer masivo el uso de Internet, con la liberación del uso comercial de la red, como se denominaba. Para fines de esa década, y con la aparición de la navegación intuitiva, comienzan a proliferar los buscadores o motores de búsqueda, que era un sistema que consistía en organizar la información requerida sobre un tema específico. Usted ponía el tema, apretaba pin y salía lo que usted buscaba, fuese una consulta por algo específico, un video de cualquier tenor, y no había ningún tipo de reglamentación al respecto. Mientras eso sucedía, desde una dependencia de la Policía Federal, que trabajaba todos los temas referentes a delitos contra menores, se comenzaba a ver que el trabajo de campo que realizaban las brigadas operativas, en lo que entonces se denominaban videoclubes, que estaban muy en boga en ese momento, donde se podían alquilar películas, la policía lo que hacía era buscar ese tipo de películas que pudieran llegar a tener algún tipo de connotaciones sexuales donde estuviesen involucrados menores. Esas escenas sí eran punibles de llevar a la justicia, y se empezaba a trabajar sobre eso, pero empezaron a notar de que ya cada vez había menos gente que buscaba ese tipo de videos para satisfacciones personales. ¿Por qué? Porque había nacido el monstruo.
ese que por internet se empezó a meter en la casa de cada uno de nosotros, empezó a corromper, ya desde esa época, la década del 90, la mente de grandes y chicos. Mucho sabemos que se hace desde organismos oficiales para combatirlo, pero como dice la canción, el monstruo pisa fuerte y destruye lo que pisa. Hoy todo un pueblo llora una nena de 14 años que, según las versiones oficiosas, habría incursionado en juegos online que le habrían llevado a tomar la peor de las decisiones. El monstruo, indudablemente, está al acecho. Y los que supimos lo que estaba pasando, sentimos una serie de sensaciones desde el primer momento cuando la nena desaparece, y así entramos en la duda, después en la incertidumbre, pasamos por la preocupación, por el miedo y por el horror del hallazgo de esa pobre nena de Maitena. Y todos, en cada uno de sus diferentes grupos de amigos, en redes sociales, habló de este tema. Y muchos, con hijos o familiares adolescentes o en camino a hacerlos, me preguntaban, con un cierto grado de preocupación, ¿cómo se hace para darse cuenta que al chico le pasa algo? Como respuesta, lo único que le podíamos decir era, el cuerpo humano va dando señales. Muchas veces esas señales que no expresan las palabras. Cambios en los hábitos alimenticios, falta de apetito, ingesta descontrolada, cambio de estado de ánimo, pudiendo variar de irritable a una aparente normalidad, aislamiento social. Si bien esos son indicios básicos, siempre ante la duda, la consulta con un profesional es lo más efectivo para ayudar ante la primera sospecha. Pero hay algo que sí volvemos a poner en boga y que tenemos que tener en cuenta. Y es volver a conseguir eso que hace mucho que perdimos. Es eso que necesitamos como sociedad, como familia y como seres humanos integrantes de esa sociedad y de esas familias, volver a reconstruir. Es eso que le ayuda a cualquier familia. Se llama diálogo. Eso que se ha perdido, que no se compra en ninguna farmacia. Depende de cada uno de nosotros. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, gracias Abel por tu columna. Ahora le toca el turno al licenciado en Seguridad, Leandro Hidalgo, en su segmento Seguridad y Tecnología. Esta semana va a tratar este tema. ¿Qué usos reales le podemos dar a la inteligencia artificial? Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. El día de hoy vamos a estar hablando sobre qué usos reales le podemos dar a la inteligencia artificial y en sí, ¿qué es la inteligencia artificial? Muchas veces se habla del concepto amplio de inteligencia artificial para referirse a distintas tecnologías que en principio nos podrían facilitar muchas tareas o nos podrían optimizar las tareas que realizamos. Algunos dicen que es una burbuja, otros que no está dando resultados concretos y otros que bueno, que siempre hay que utilizarlo porque bueno, es un avance tecnológico. Lo cierto es que sí, la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que se está estudiando hace bastante tiempo y últimamente creció de forma exponencial las soluciones y las opciones que hay. Pero es importante tener en cuenta que nosotros desde el área y ámbito de la seguridad podemos aplicar algoritmos de inteligencia artificial y no necesariamente tienen que ser algoritmos complejos o algoritmos que requieran muchos recursos de hardware. Un simple algoritmo de recomendación que utilice lo que se denomina machine learning ya es algo que está utilizando inteligencia artificial
Y este algoritmo a nosotros nos podría facilitar las tareas para, por ejemplo, determinar a partir de el histórico de los incidentes, saber qué lugares tendríamos que revisar con mayor frecuencia para poder optimizar la cantidad de recursos que utilizamos con los incidentes que surgen y que automáticamente vaya aprendiendo para determinar cuál es el mejor recorrido. Esta es una forma de aplicar la inteligencia artificial que no es algo tal vez de lo que uno ve en la actualidad como algo avanzado, pero este tipo de tecnología ya se está utilizando en muchos lugares, como puede ser un sistema de recomendación en un e-commerce o algún sistema que nos va a decir de forma rápida las opciones más probables que tengamos que utilizar. Entonces, ¿cómo funciona de forma muy sencilla este tipo de sistemas? Bueno, nosotros vamos a ir generando un conjunto de datos. Este conjunto de datos es toda la información que vamos almacenando de una forma estructurada, es decir, con una coherencia, estos datos y con algún formato ya predefinido. Y sobre eso vamos a ir trabajando respecto de lo que son distintos algoritmos de clasificación, etc. A partir de eso podemos hacer un modelo y que ese modelo se vaya actualizando con cierta frecuencia. Entonces, cuando se ingresa algún dato nos va a dar los datos más probables. Esto claramente es una gran simplificación, ¿no? Hay distintos tipos de algoritmos de agrupamiento, de predicción, etc. Pero estas tareas nosotros las podemos realizar a un costo computacional muy bajo, que no requieren un hardware avanzado, y simplemente se tiene que tener conocimiento de algunos algoritmos elementales de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Tal vez lo importante no es hacer algo nuevo e innovador en todos los sentidos, sino simplemente agregar a las tareas que frecuentemente hacemos algún tipo de optimización para reducir los riesgos como tarea primordial de la seguridad y al mismo tiempo agregar valor a las tareas que realizamos. Esto fue el segmento Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Leandro, por tu columna. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en Seguridad Ciudadana, Adrián Ortigosa. Esta semana trae este tema: sumar al concepto de cárcel y su misión en relación a la seguridad ciudadana. Cuando quiera comenzamos a escucharlo. Buenos días para toda la audiencia del programa Proteger. Soy Adrián Ortigosa y en este nuevo encuentro la propuesta es que sumemos al concepto de cárcel y su misión en relación a la seguridad ciudadana. O sea, es decir, la cárcel como herramienta de disuasión para una sociedad organizada. La cárcel suele pensarse en el sentido común como una herramienta clave para garantizar la seguridad ciudadana. En particular, se le atribuye una función disuasoria. La idea de que el castigo o incluso la amenaza del encierro hace que las personas decidan no delinquir. Desde esta perspectiva, el sistema penal opera bajo una lógica bastante simple, a mi modesto entender. Si el costo de cometer un delito es alto, la pérdida de la libertad, el estigma social, la ruptura de vínculos, entonces potenciales infractores van a pensarlo 2 veces antes de actuar. Es lo que en criminología se conoce como la teoría de la disuasión, donde la pena busca influir en la conducta a través del miedo y del castigo. Ahora bien,
Cuando llevamos esta idea a la realidad, a nuestros días, a la cotidianidad, aparecen tensiones importantes, porque la disuasión no depende solamente de la severidad de la pena, sino sobre todo de la certeza de que esa pena se va a aplicar, algo muy cuestionado y muy solicitado, ¿no?, por la ciudadanía, sobre todo en los medios masivos de comunicación, a la hora de algún evento delictivo, ¿no?, que se ha mediatizado. Los vecinos constantemente solicitan que las penas se cumplan, que el encierro se cumpla. Es decir, no alcanza con que la cárcel sea dura, tiene que ser probable. Y en muchos contextos, donde hay baja tasa de esclarecimiento de delitos o desconfianza en las instituciones, ese efecto disuasorio se debilita notablemente. Es decir, doña Rosa no confía en el sistema penal, ni mucho menos en el personal penitenciario que lleva adelante su trabajo con estas personas que deberían ir a cumplir una pena en el encierro. Además, hay otro elemento clave. No todos los delitos responden a un cálculo racional de costo y beneficio. Muchos ocurren en contextos de urgencia, desigualdad, consumo problemático o incluso impulsividad. En esos casos, la amenaza de la cárcel pierde fuerza como mecanismo preventivo, porque no entra realmente en la decisión del momento. Entonces, si bien la cárcel puede tener un efecto disuasivo en ciertos sectores o tipo de delito, no es una herramienta suficiente por sí sola para garantizar la seguridad ciudadana. Pensarla como la solución central puede incluso generar una ilusión de control, mientras se dejan de lado otras políticas públicas más profundas vinculadas a la inclusión social, la prevención y la reconstrucción del tejido comunitario. En definitiva, estimados oyentes, la pregunta no es si la cárcel disuade, sino cuánto, a quiénes y en qué condiciones. Y es un debate clave si queremos pensar en una seguridad ciudadana más efectiva y sobre todo más justa. Un abrazo y hasta el próximo encuentro. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Adrián, por tu columna. Bueno, por último le toca la columna de la licenciada en Seguridad Pública Micaela Jael Chávez, con su segmento Historias de la Vida Digital. Esta semana nos trae este tema: prevenciones a tener en cuenta con nuestros chicos con los juegos online. Cuando quiera, comenzamos a escucharla. Queridos y queridas oyentes, soy Micaela Chávez, licenciada en Seguridad Pública. Y en este espacio, llamado Historias de la Vida Digital, vamos a contar pequeñas historias que nos ayudan a entender cómo cuidarnos en Internet. La historia de hoy es sobre algo que pasa mucho más seguido de lo que creemos. Cuando un desconocido se acerca a un chico a través de, por ejemplo, un juego online. La siguiente historia se llama El zorrito y el jugador misterioso y cuenta lo siguiente. En un pequeño bosque vivía Lino, un zorrito curioso que tenía una gran pasión. Le encantaba jugar con la tablet en su casa. Después de hacer la tarea y ordenar sus juguetes, Lino podía jugar un rato a su juego favorito. Allí corría, saltaba obstáculos y conocía a otros jugadores del mundo. Una tarde, como cualquier otra, mientras estaba jugando, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Hola, soy Max Jugador. ¿Querés ser mi amigo? Lino pensó que sería divertido tener un compañero nuevo de juego, así que empezaron a jugar juntos. Ganaron algunas partidas, se rieron
y parecían llevarse muy bien. Pero, después de un rato, el jugador le escribió algo que le resultó bastante extraño a Lino. Le preguntó: ¿cómo te llamas de verdad? Lino dudó un momento. Antes de responder, llegó otro mensaje: ¿en qué lugar vivís? Y después, otro más: a ver, mándame una foto tuya, pero no le digas a nadie que hablamos. En ese momento, Lino sintió algo raro que no le gustó. No era exactamente miedo, pero tampoco se sentía bien. Entonces recordó algo que sus padres le habían enseñado. En internet no todos son quienes dicen ser. Lino dejó de responder, cerró el juego y fue a buscar a su mamá. Juntos miraron los mensajes, bloquearon al jugador desconocido y hablaron sobre lo importante que es cuidarse cuando usamos internet. Esa noche, antes de dormir, Lino pensó algo muy importante. Internet puede ser un lugar divertido para aprender y jugar, pero también es un lugar donde ser prudente nos hace más fuertes. Historias como la de Lino parecen un cuento, pero situaciones así ocurren todos los días. En internet hay personas que pueden hacerse pasar por chicos para ganar su confianza. Por eso hay 3 reglas muy simples para los niños y niñas: no hablar con desconocidos, no compartir fotos o datos personales y siempre contarle a un adulto si algo le genera incomodidad. Porque internet puede ser un lugar maravilloso para jugar y aprender, pero aprender a cuidarnos también es parte de crecer. Muchas gracias y esto fue Historias de la Vida Digital. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, lamentablemente hemos llegado al final de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de esta radio y a ustedes, mis queridos oyentes y seguidores, porque el único reconocimiento que deseamos es que usted y su familia estén seguros en todo ámbito de su vida, es decir, en el trabajo, en su casa y en sus actividades personales. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.